Vamos a seguir revisando la gran obra del eminente filósofo alemán Arthur Schopenhauer, titulada Parerga y Paralipómena. Una sección de este voluminoso texto se llama Aforismos sobre la sabiduría de la vida, el cual citaremos. En el capítulo 2 dice: el hombre inteligente aspirará ante todo a evitar cualquier dolor, cualquier molestia, buscará una vida tranquila, modesta, defendida de los importunos, preferirá una existencia retirada, y si es un espíritu muy superior, escogerá la soledad. Es evidente que cualquiera desea evitar el dolor, las molestias, las incomodidades, pero no cualquiera puede elegir la soledad, sino que hay que tener cierta cualidad, tener suficiente por dentro, un contenido, riqueza interior. Solo así uno no tendrá necesidad de buscar a otro para sentirse bien. Indica, porque cuanto más posee uno en sí mismo, menos necesidad tiene del mundo exterior y menos útiles le pueden ser los demás. Así pues, la superioridad de la inteligencia conduce a la insociabilidad. Al estar uno satisfecho consigo mismo, cuando lo que tiene dentro de sí le basta para sentirse bien, se vuelve, sin querer, insocial, que no es igual a ser antisocial, pues no está contra la sociedad, sino que simplemente disfruta más en soledad. Afirma: cuando la calidad de la sociedad pueda sustituir a la cantidad, entonces merecerá la pena vivir, aunque sea en el gran mundo, pero 100 necios puestos en montón no producen un hombre de talento. Ciertamente hay muchos millones de personas, es grande la cantidad, pero esto nada tiene que ver con la calidad, porque la torpeza y la ignorancia también son grandes. Baltasar Gracián, a quien admiró Schopenhauer, sentenció: son tantos los necios y tontos que por más que mueran, siempre serán pocos los que mueran. Es comprensible que cuanto más personas haya, el nivel intelectual y el espiritual se empobrezcan, pues como reza la máxima, donde abundan muchos, escasea el juicio. La gente mayormente es insustancial y superficial. Así aseguró otro filósofo alemán: abundan en la tierra los superfluos, la vida está echada a perder por tanta humanidad superflua. Es claro que la inmensa mayoría de personas no tienen contenido, no tienen profundidad, y por eso son superficiales y se guían de la apariencia. Prosigue: el individuo colocado en el extremo opuesto, desde el momento en que la necesidad le da tiempo para tomar aliento, buscará a toda costa sociedad y pasatiempos, se acomodará todo sin huir de nada más que de sí mismo. Este es el opuesto al que tiene riqueza espiritual. Es el interiormente pobre, que como no tiene con qué estar a gusto dentro de sí mismo, necesita inevitablemente a los de fuera. Busca en el exterior cualquier distracción que compense su pobreza interior. Afirma: en la soledad, donde cada uno se ve reducido a sus propios recursos, se revela lo que posee por sí mismo. Allí el imbécil cubierto de púrpura suspira aplastado por el fardo eterno de su miserable individualidad, mientras que el hombre de altas dotes puebla y anima con sus pensamientos la región más desierta. La soledad es lo que prueba si uno realmente no depende de nadie y se basta a sí mismo, si uno puede contentarse con lo que posee en su alma, y sobre todo, o en todo caso, si uno es capaz de soportarse. En el capítulo 1 dijo: un hombre de talento, en la soledad más absoluta, encuentra en sus propios pensamientos y en su propia imaginación con qué divertirse agradablemente. En efecto, quien ha cultivado intensamente su espíritu, siempre tiene con qué distraerse, o mejor dicho, abstraerse, ya que esta persona no se aleja de sí propio, sino que se mantiene en sí mismo. En cambio, el que es superficial y vulgar, no se soporta, indica Schopenhauer. Por eso dijo Séneca con razón: toda necedad sufre el fastidio de sí misma. Así también la sentencia de Jesús vencirá: la vida del necio es peor que la muerte. El necio sería como un muerto en vida, puesto que tiene muy poco o nada por dentro. Continúa: en consecuencia, cada cual es sociable, en la medida en que es espiritualmente pobre, y en general, cuanto más vulgar es, pues en el mundo no se tiene más que la elección entre soledad y vulgaridad. La persona vulgar, es decir, la que está compenetrada con las costumbres de la mayoría, pues vulgo significa el común de la gente popular, no podrá soportar la soledad. En la medida en que uno no sea capaz de resistir la soledad, buscará a los demás, la sociedad, porque precisamente no encuentra en su interior algo que le haga estar satisfecho. Luego afirma: ahora vemos lo que da por resultado los ocios de la mayoría de los hombres.
Tedio e idiotización, siempre que no se encuentren goces sensuales o tonterías para llenar esos ocios. Lo que demuestra que esos ocios no tienen valor alguno es la manera de ocuparlos, el ocio dilatado de los hombres ignorantes. Con ocio se refiere al tiempo libre, y obviamente la persona sin contenido, superficial, ocupa su tiempo en cosas triviales, distracciones frívolas, insignificantes, vulgares. En el capítulo 1 dijo que el hombre vulgar, por más que varíe de fiestas, de espectáculos, de paseos y de diversiones, no llegará a sofocar el tedio que le atormenta. Es pues el tedio, el no poder soportar su yo interior, lo que le hace optar por entretenerse y distraerse, a menudo vulgarmente en el exterior. Dice, el hombre vulgar solo se preocupa de pasar el tiempo, el hombre de talento de aprovecharlo. En efecto, si uno utiliza el tiempo para instruirse y cultivarse, se hace mejor, con lo cual se aleja del vulgo. Pero quien usa su tiempo solo para distraerse y divertirse, evidentemente pierde el tiempo. Advierte, el que las mentes limitadas estén tan expuestas al aburrimiento se debe a que su intelecto no es más que el intermediario de los motivos para su voluntad. Cuando no hay de momento motivos que captar, la voluntad descansa y el intelecto no trabaja. Esta porque no se pone en actividad por su cuenta, en mayor medida que aquella. El resultado es un terrible estancamiento en el hombre entero, aburrimiento. Es decir, en el hombre común o en la mayoría, el intelecto depende de la voluntad. O sea, primero tienen que tener un objeto, un motivo, un objetivo, para hacer trabajar su intelecto y lograr ese objeto. En cambio, en el ser superior, el intelecto mismo es un móvil. Se mueve solo y no requiere ser estimulado por nada, ni requiere motivos para trabajar. El pensamiento no se detiene, o al menos se mantiene activo durante mucho tiempo, y por eso ese ser se llama intelectual. Ahora bien, cuando el intelecto se detiene, a partir de ahí es posible el aburrimiento. Por eso incluso un gran pensador puede tener momentos de tedio, pero esto no será nada comparado con el eterno aburrimiento que padecerá el hombre vulgar. Por eso este siempre está pendiente de los estímulos. Dice, para combatirlo se insinúan socarronamente a la voluntad, motivos insignificantes, provisionales, a fin de estimularla y de poner con eso en actividad a la inteligencia, que debe percibirlos. Tales motivos son los juegos de naipes u otros, inventados precisamente para ese fin. A falta de estos, el hombre vulgar se pondrá a tamborilear en los cristales o a juguetear con todo lo que caiga en sus manos. En efecto, esto se podría aplicar también ahora a aquellos que no paran de revisar el celular para averiguar la vida de los demás o lo que está pasando en el mundo exterior. Las personas vacías son las más necesitadas de estos estímulos externos, televisión, celulares, videojuegos. Necesitan motivos para distraerse, que les haga salir al menos temporalmente de su aburrimiento permanente. Prosigue. Por eso en todos los países los juegos de naipes han llegado a ser la ocupación principal en toda sociedad. Esto es la medida del valor de esas reuniones y la bancarrota declarada de todo pensamiento. No teniendo ideas que cambiar, se cambian cartas y se trata de sustraerse mutuamente algunos florines. Oh lastimosa especie. Brillante la analogía del genio alemán, sin ideas ni pensamientos propios. El indigente mental no tiene nada intelectual que intercambiar, a no ser algo material. Recurre a distracciones, renunciando así a todo esfuerzo por cultivarse espiritualmente. Indica. Los ocios son la flor, o más bien el fruto, de la existencia de cada cual, ya que solo ellos le ponen en posesión de su yo propio. Debemos considerar dichosos a los que en su tiempo libre ganan algo que tenga valor, siendo así que la mayoría de los hombres no encuentran en los ocios más que un pretexto para no tener nada que hacer, aburriéndose mortalmente y siendo una carga para sí mismos. Como decía, hay que entender por ocio el tiempo libre que uno tiene. Quien tiene riqueza interior necesita de ese tiempo para disfrutar de su interioridad y a la vez para desarrollarla aún más, si no es suficientemente solvente interiormente. Mas las personas sin contenido, evidentemente no encontrarán en sí mismos nada con que ocupar ese ocio. Continúa. Además, del mismo modo que el país más feliz es aquel que tiene menos necesidad de importación, o no tiene necesidad ninguna, así también es feliz el hombre a quien basta su riqueza interior, y que exige para su diversión muy poco o nada del mundo exterior, supuesto que esa importación es cara, esclavizadora y peligrosa, expone a desengaños y en definitiva, nunca es más que un mal sucedáneo para las producciones de sí propio.
En efecto, un país es verdaderamente libre e independiente cuando importa muy poco o nada del exterior y se basta a sí mismo con lo que produce dentro de su territorio, dentro de sí mismo. Igualmente, una persona será libre e independiente cuando no tenga necesidad de importar nada de fuera y le baste lo que tenga en su interior. Advierte. Cada cual acaba por quedar solo, y quien está solo es entonces la gran cuestión. Goethe ha dicho a este propósito que en todas las cosas cada cual en definitiva está reducido a sí mismo, o como dice Oliver Goldsmith, reducidos en cualquier lugar a nosotros mismos, nosotros creamos o encontramos nuestra felicidad. Ciertamente es en la soledad total, cuando uno se queda forzosamente atrapado consigo mismo, donde se da cuenta si puede ser feliz sin depender de nadie, o al menos no ser infeliz, como sentenció también Schopenhauer. Dice, cada cual debe ser y proporcionarse lo mejor y más importante. Cuanto más sea así, más encontrará en sí mismo el individuo las causas de sus placeres, y más feliz será. Con razón dijo pues Aristóteles, la felicidad pertenece a los que se bastan a sí mismos. En efecto, todas las causas exteriores de la felicidad y del placer son por su naturaleza eminentemente inciertas, equívocas, fugitivas, aleatorias, y por tanto sujetas a detenerse fácilmente. Esto es porque uno no las puede controlar, porque están fuera de sí mismo y solo se puede controlar lo que se tiene dentro, asegura. En toda época, sin distinción, lo que se posee en sí mismo es y sigue siendo la única causa permanente y verdadera de la felicidad, porque no hay mucho que ganar en este mundo, la miseria o el dolor lo ocupan. Además, la perversidad es lo que en este mundo gobierna, y la tontería es la que domina. El destino es cruel, y los hombres son dignos de lástima. A saber, el mundo exterior está lleno de injusticia y maldad. Esto es algo que uno no puede controlar, aunque sí puede evitar poner de su parte. En cambio, lo que uno tiene dentro de sí está bajo su potestad, son sus dominios, y así uno propio puede convertir su interior en un lugar lleno de justicia y bondad, y por ende llegar a la felicidad. Continúa. En un mundo así, el que posee mucho en sí mismo es semejante a una habitación en donde hay un nacimiento, iluminada, cálida, alegre, en medio de los hielos y las nieves de una noche de diciembre. Por consiguiente, tener una individualidad rica y superior, y especialmente un gran espíritu, constituye indudablemente en la tierra la suerte más feliz, por distinta que pueda ser de la suerte más brillante. Luego, Schopenhauer se refiere a la reina Cristina de Suecia, que cuando tenía apenas 19 años, y sin conocerlo personalmente, había dicho de Descartes que es el más feliz de todos los mortales, y su condición me parece digna de envidia. Descartes en ese tiempo vivía en la más profunda soledad. En uno de sus libros había dicho, sin carecer de ninguna de las comodidades que se disfrutan en las poblaciones más frecuentes, he podido vivir tan solitario y retirado como en los más lejanos desiertos. Conviene acotar aquí que también para vivir cómodamente en soledad hay que contar con un mínimo de recursos materiales como los tenía Descartes, advierte Schopenhauer. Es necesario, y eso era lo que le sucedía a Descartes, que las circunstancias exteriores sean favorables para permitir poseerse y estar contento de sí mismo. Por eso el Eclesiastés decía ya, la sabiduría es buena como un patrimonio y nos ayuda a disfrutar de la vista del sol. De modo que es indispensable también tener, obviamente, al menos un poco de dinero, para tener tiempo libre y poder labrarse interiormente. Dice, los adquirirá por la moderación y el ahorro, y tanto más fácilmente cuanto que no se ve reducido, como los demás hombres, a las causas exteriores de los placeres. Es cierto que es más fácil ahorrar para quien no está sujeto a placeres externos, sensuales, o participa poco de ellos, pues son justamente estos los que suelen costar más dinero, y quien se contente consigo mismo gastará muy poco en cosas materiales, y ahorrará más, teniendo así más tiempo libre para sí mismo. Ahora bien, hay también casos como el de Diógenes y los cínicos, que no necesitaban prácticamente nada para bastarse a sí mismos, a no ser un poco de comida, y aún así se sentían satisfechos. De manera que para disfrutar de la soledad no es necesario tener mucho, sino que con muy poco basta, siempre en cuando tengas riqueza interior.